Nos acompaña María Herrera Mellado, abogada. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Triste el panorama que se pinta, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy triste lo que estamos viendo, María. No hay una gran diferencia entre estos supuestos defensores del aborto y los terroristas. Bueno, es importante entender además en qué contexto se da esto. La semana pasada celebramos una mesa redonda en las sedes del Partido Republicano para los Hispanos en el Doral. Y precisamente allí, yo que presido la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami, invitamos a Marta Ávila, que es la presidenta de Harvey Miami. Una de sus clínicas ha sido vandalizada, la que tú mencionas, en Hialeah. Y para las personas que no conozcan a Marta Ávila o la labor de esta organización, llevan 15 años salvando la vida no solo de los no nacidos, sino también de mujeres que no tienen dónde acudir. Exacto. Y la verdad que fue muy emotivo. Ella vino con el primer bebé a la que salvaron, una chica nacida aquí, pero de madre barranquillera, y la verdad que es una mujer excepcional. Nosotros vamos a apoyarla. Ella va a hacer una gala para seguir financiando todo este movimiento pro vida, que como ella muy bien dijo, no solo es para defender a los seres no nacidos, sino pro mujer y pro familia. Lo que están haciendo ahora mismo estos grupos terroristas callejeros es atacar el Estado de Derecho, la democracia, y quiero mostrar también mi apoyo desde aquí a la fiscal general Ashley Moody, que el martes ha pedido que toda esta suspensión de la ley que se aprobó también en el Estado de Florida para prohibir los abortos después de la 15ª semana sea revisado por el Tribunal Supremo de Florida, porque ya está bien de permitirle a todos estos terroristas callejeros y a todo el Partido Demócrata y a todos aquellos que se oponen al derecho a la vida, que se cumpla, que se dé cumplimiento a las leyes que han sido aprobadas democráticamente. Claro, es que lo que yo estaba comentando al comienzo, María, bajo ningún concepto se puede tolerar que desde el mismo poder se critique hasta la saciedad el ataque a uno de nuestros pilares fundamentales de nuestra democracia, como es el Capitolio, pero por intereses, por agendas, no se proteja la integridad de la Corte Suprema de Justicia o a sus jueces, que son otra de las columnas vertebrales de este país, por la única razón de discrepar con una decisión que ha sido adoptada por la mayoría. Y si esa fuerza política que nos dirige, incluyendo al señor presidente, es incapaz de levantar su voz y de condenar estos ataques, incluyendo el intento de asesinato de Kavanaugh, pues se está arengando al vandalismo. ¿Cómo vamos a pretender que estos vándalos no sigan haciendo de las suyas en las calles? Claro, y además es que piensan, Marian, que es que ellos mismos son los que están incitando a la violencia. Hemos visto a los congresistas y senadores demócratas de California, hemos visto las declaraciones de Nancy Pelosi, de Joe Biden, una Nancy Pelosi, ojo, que le metió un codazo a una niña de 6 años en la juramentación de la primera mujer nacida en México, congresista de los Estados Unidos. No solo detestan a los niños, quieren acabar con los seres no nacidos. Son un mal ejemplo. ¿Cómo se va a llamar Biden un presidente a sí mismo? Va a decir que él es un católico cuando está abogando no solo por acabar con la vida de los seres no nacidos en Estados Unidos, sino inclusive financiar el aborto en Hispanoamérica. Ellos son los que sientan un mal precedente. Ellos son los que asustan a toda la sociedad y, por supuesto, llevamos 2 años viviendo manifestaciones de harta violencia en los que fiscales generales, por supuesto financiados también por el grupo de organización de George Soros, le dicen a la gente que no pasa nada, que les van a pagar la fianza. Y lo que estamos viviendo es una conspiración, una perfecta coordinación para acabar con la democracia y el Estado de Derecho en Estados Unidos. Pero una conspiración donde además los medios de comunicación tenemos también mucho que ver. Yo todavía estoy pellizcándome el día que se hizo pública la decisión de la Corte Suprema de Justicia, revirtiendo el caso de Roe versus Wade, y inmediatamente los medios de comunicación hispanos, los networks hispanos, el titular fue Corte Suprema de Justicia prohíbe el aborto en los Estados Unidos, cuando eso es totalmente falso, porque lo único que se ha hecho ha sido delegar en los estados que legislen como ellos quieran y como sus constituyentes que han elegido además a sus participantes, a sus congresistas o a sus senadores decidan. Así es, y yo creo que es importante la línea también de trabajo que está llevando el juez Clarence Thomas. ¿Por qué? Porque incluso mostró un interés en facilitar demandas a los medios en casos de difamación. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que tenemos también, Marian, es que estos grupos conservadores se están tachando como grupos de ultraderecha, grupos xenófobos, y entonces, ¿qué pasa?
que de ahí es donde viene la incitación al odio y los ataques a las clínicas como la de Marta Ávila, que es una mujer, madre de 6 niños, abuela, una mujer que está salvando la vida. Entonces, si se tachan estas clínicas como clínicas que van contra los derechos de la mujer, y a pesar de que nosotros no sabemos que es falso, eso es lo que está provocando una escalada de violencia, la desinformación y la falta de responsabilidad de los medios de comunicación. Bueno, a mí me impresiona cuando yo veo muchas de esas manifestaciones, ¿quiénes las encabezan? Realmente es sorprendente, porque son grupos que tendrían muy poco que ver con ese derecho de la mujer y de my choice, my body, my choice. Concretamente, en el caso de estas clínicas, la policía está investigando en estos momentos a un movimiento que supuestamente dice que se llama La Venganza de Jane y que es considerado extremista a favor del aborto y que se ha atribuido ya el ataque a más de 40 centros de embarazo. Estos mismos que en su página web yo te decía que han puesto la consigna esa de que ya la temporada se ha abierto para seguir atacando otros centros. Y la mano de Antifa está detrás. Esa A que pusieron en una de las paredes es la A, es el sello perfectamente de Antifa. Entonces, ¿quién está detrás y por qué están detrás de hacer todo este espectáculo cuando, repito, no se ha prohibido el aborto? Se ha hecho que los estados legislen de la forma que consideren oportuna cuál es el plazo para que la mujer pueda abortar. Si hay estados que quieren o consideran que es en 15 semanas, habrá otros estados como California seguramente o Nueva York donde tú puedes abortar a un niño horas antes de nacer. Así es. Yo hacía una entrevista con Univisión para Nueva Inglaterra la semana pasada y uno tiene que ver cómo inclusive los presentadores, ¿no?, querían explicar todo esto, pero luego los entrevistados se ponen a 3 o 4 liberales con un conservador atacándolos, tachándolos de antiderecho a la mujer. Es una vergüenza. Y después también vemos el mal ejemplo. No sé si habéis visto el vídeo de la senadora estatal demócrata de Rhode Island, twerking, o sea, una vergüenza. O los jóvenes en Arizona, donde yo estudié y viví tantos años, golpeando el Capitolio, mujeres súper jóvenes que ninguna de ellas fueron arrestadas, María. Estamos cayendo en la trampa que es lo que quieren estos grupos. Mira, María, esto no tendría ni siquiera que ver, como digo, con un partido político. Esto tiene que ver con lo que cada ser humano y sobre todo cada mujer considere. Y esto ha sido una decisión de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Por una sola razón, porque yo soy mujer también. Y yo puedo en un momento dado considerar que si me quedo embarazada, pero ante todo me voy a poner a pensar que cuando se hizo Roe versus Wade, los métodos anticonceptivos que existen ahora no existían. Ahora, para que una mujer se quede embarazada realmente es porque, o se quiere quedar embarazada o es descuidada para no poner los medios a su alcance, porque tienes hasta una píldora del día después. Y por si eso fuera poco, una tienes píldora, dispositivos intrauterinos. Por favor, hasta en los colegios están entregando a veces preservativos para inducir a la gente y sobre todo a las chicas a que tengan sexo seguro y sobre todo sexo seguro también de enfermedades, no solamente para protegerse de tener un bebé no deseado. Pero es que además de todo eso, tienes 15 semanas para tomar una decisión. Tú me vas a decir a mí que en 15 semanas o en 20 semanas una persona no tiene el poder de decidir. Tiene que esperar, como en el caso de Nueva York, a 2 horas antes a abortar a un bebé que está nacido. ¿Cuál es la diferencia? Insisto siempre, entre un aborto y un infanticidio. Claro, María, pero el Partido Demócrata lo que vemos es que le interesa mucho colectivizar. No les interesa el derecho de la mujer, le interesa el derecho de las mujeres. Y cuantas más agrupe, y además esto lo único que hace es meter miedo a muchas jóvenes en el país de las oportunidades, en el país en el que tú tienes crédito, en el país en el que se ha superado ampliamente la discriminación, en el país de los derechos. Entonces realmente triste cuando ves a las jóvenes que dicen, y no tan jóvenes, que he visto aquí a periodistas diciendo, oye, a mí no me gusta que me roben mis derechos, pero ¿qué derecho se te ha robado si el derecho al aborto nunca ha sido un derecho constitucional y tu estado, en el caso de Florida, de hecho, se suspendió la ley que prohibía el aborto hasta las 15 semanas por un derecho constitucional estatal. Lo que pasa es que las personas no tienen absolutamente ni idea ni cómo se regula, ni cuáles son sus derechos y consumen en masa todo este populismo. María, me tengo que ir. Te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros, escuchar también tu valiosa opinión. Y nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahora porque hay venezolanos del sur de la Florida que están clamando por la extensión del TPS. Ya regresamos. Gracias.